Buen día. Antes de iniciar con la presentación formal del derecho a la educación, en particular justiciabilidad y exigibilidad, sí quiero agradecer y felicitar a los organizadores de este evento de abrir este espacio para poder intercambiar, en mi caso, algunos resultados de investigación que vengo realizando desde 2005 a la fecha. Y el lugar desde donde yo voy a hablar va a ser precisamente desde la investigación. Entonces daríamos comienzo. Para esta presentación lo realicé a partir de cuatro puntos. Uno es punto de partida, que es ubicar el lugar de la investigación que estoy realizando de manera muy breve. Otra cuestión son los aspectos legislativos. No voy a tener mucho porque todos conocemos el artículo 3º constitucional y la Ley General de Educación, pero sí es fundamental para hablar de exigibilidad y justiciabilidad. Después vamos a tratar de recuperar algunas significaciones que se construyen en torno a estos dos puntos nodales del campo discursivo del derecho a la educación. Y si me da tiempo, porque esto ya es de tiempo, voy a presentar un estudio de caso que estamos realizando de una organización popular que lucha por la defensa de la escuela pública. Entonces, partiríamos con el punto de partida. Las reflexiones que voy a presentar se inscriben en el marco del proyecto Política y Configuración Discursiva del Derecho a la Educación. Es un proyecto en marcha que tiene como objetivo dar cuenta de las significaciones y del campo discursivo del derecho a la educación a partir de diversos actores, tanto de sociedad civil como de gobierno. Pero esta investigación tiene como antecedente dos investigaciones a las cuales quiero aludir. Una es la investigación de la situación de la educación de jóvenes y adultos en América Latina y el Caribe, que fue una investigación que se realizó en 20 países de América Latina, y un eje de análisis fue el derecho a la educación. Y la cátedra Andrés Bello, por el derecho a la educación de jóvenes y adultos, que se desarrolló de 2008 a 2010 en la Universidad Iberoamericana. Y como resultado de este trabajo, también estamos trabajando acerca del derecho a la educación, política e indicadores educativos, con financiamiento de CONACYT. Entonces, como punto de partida y aludiendo a esta cuestión de la dimensión de análisis del derecho a la educación, cuando realizamos la investigación en América Latina, y les comentaba que era una dimensión de análisis, lo que señalábamos es que un elemento clave para analizar el derecho a la educación es en qué medida este derecho ha sido consagrado en el marco jurídico de los países. El hecho de que los derechos estén contemplados en el marco jurídico es relevante en tanto compromete a los gobiernos y autoridades en el cumplimiento de los mismos, lo que hace que los derechos sean exigibles y obliguen al Estado a tutelarlos como responsable principal. Esta era como una de las premisas fundamentales de esta investigación. No voy a aludir a ella, sino diría que prácticamente en todos los países de América Latina sí está presente en la Constitución. Algunos países parten del marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y lo que sí quiero señalar que dentro de esos 20 países, un país que me llamó mucho la atención fue en el caso de Brasil, porque en Brasil es posible hoy día, a partir de la Constitución de 1988, exigir y justiciabilizar el derecho a la educación. Entonces, tuve un acercamiento a ese país, estuve visitando, revisando la Constitución, entrevistando a varios actores, y lo quiero plantear porque opera como me permite analizar qué sucede en el caso mexicano con relación a Brasil. No es un estudio comparado, si quiero decir, no es un estudio comparado, sino simplemente opera a nivel de recaudo epistemológico para poder entender la lógica en el caso mexicano. En cuanto al caso mexicano, y ustedes lo saben muy bien, pero es importante volver a señalar, los constituyentes del 17 señalaron en el artículo 3º dos fracciones, que es la fracción 6 y 7, en la cual señalaban que toda la educación primaria será obligatoria y toda la educación que imparte el Estado será gratuita.
Esto es muy importante porque cuando estamos analizando el campo discursivo del derecho a la educación, los puntos nodales que le dan sentido son precisamente la obligatoriedad y la gratuidad de la educación. Serían como estos dos puntos nodales, y aparecen recientemente otros puntos nodales como es la exigibilidad, la justiciabilidad y otros más, como puede ser la calidad de la educación, la igualdad, la equidad y la participación social. De hecho, en toda la revisión de la literatura se llega a hablar de la universalización de la educación básica. Y bueno, diríamos, a partir del marco normativo de la Constitución, y referente fundamentalmente a estas dos fracciones, diríamos en principio que se puede argumentar que la alusión misma en las fracciones correspondientes no significa necesariamente el acceso y la permanencia en la escuela, por lo menos de la educación básica, que es la que está sentada en la Constitución y en la Ley General. Diríamos que las cifras de exclusión escolar de niños, jóvenes y adultos en el subsistema de educación básica dan cuenta del incumplimiento y la violación del derecho al artículo 3º constitucional, y simplemente basta mirar la población, que la mejor manera de analizar y ver cuándo se está violando el derecho a la educación es aquellas personas que no están en la escuela. Si nosotros en este momento revisamos las cifras, en este momento en el país están cursando desde preescolar hasta la universidad, incluyendo los estudios de posgrado, 34 millones de personas. Pero tenemos 34.5 millones de personas que no están en la escuela y deberían de estar. Y en el caso de la educación básica obligatoria, tenemos 2 millones de niños que no se encuentran en la escuela. El día de ayer tuvimos la visita en la universidad del secretario de Educación, y él pues planteaba que prácticamente tenemos cubierta la universalización de la educación, y yo le planteaba pues que no es así, ¿no? Porque leemos de manera positiva las cifras y no leemos de manera negativa, en el sentido que se dice 98.7 aproximadamente es la cobertura, pero 98.7 indica que 1.3 millones de niños no están en la escuela, y esa es la lectura que nosotros tendríamos que hacer desde la perspectiva del derecho a la educación. Obviamente se dice ya está prácticamente la universalización, y vuelvo a repetir, esto no es así. Y por otra parte, quienes permanecen en la escuela o son excluidos dentro de este proceso de inclusión, los resultados de las evaluaciones nos permiten señalar que el desarrollo y el aprendizaje de nuestros chicos mexicanos son realmente lamentables. Aquí valdría la pena revisar el INE, el documento acerca del derecho a la educación, que da cuenta de ello. Yo no voy a aludir, pero sí quería referirme